tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos en este cierre de mes. Estamos muy contentos todos, por supuesto. Ya listos para disfrutar también nuestro programa Puntos de Vista, con un tema muy interesante también para hablar. Hacíamos mención hace un ratito nomás lo que había sido esta discusión que hubo en Paraguay, que no tuvo ley de divorcio hasta el año 91. Cuando sí se aprobó esta ley, la 45, que permite el divorcio. Así que vamos a hablar de esto porque ahora se presentó un proyecto para agilizar lo que son los trámites de divorcio, que son un poco engorrosos de acuerdo a la ley. Creo que hay que entender que la aprobación de esta ley llevó a muchos requisitos que a lo mejor hoy ya no son necesarios, o sí. Vamos a hablar de eso justamente con la gente que más entiende. Para eso tenemos invitados, por supuesto, en piso, para hablar de esto que le llamamos de alguna manera para agilizar divorcio a primera vista, aunque no es tan así, ¿verdad, doctora Bobadilla? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias. Vamos a hablar un ratito, doctora. Sí, ¿Se hace mucho divorcio como profesión? Vos sos profesional abogada del foro, digamos, pasillero, como dicen, de estudio jurídico, así que tenés mucha experiencia en el campo de así mismo, tengo los juicios. 33 años de vida ininterrumpida en la profesión. Fui presidenta de la Asociación de Abogadas del Paraguay, Claro. defensora de los derechos de las mujeres y también siempre militando en el Colegio de Abogados del Paraguay en el gremio. Así que puedo decirte con propiedad que se tramitan muchísimos divorcios y que uno de los problemas fundamentales es la morosidad judicial. En ese sentido, el anteproyecto de ley que creo que presenta la senadora Lilian Samaniego y apoyan varios hombres, como aquí el doctor Nakayama, me parece interesante desde ese punto de vista el anteproyecto, ya que da un tiempo procesal muy importante, que son solamente de 3 días para que dicte sentencia. En un ratito me vas a contar, ¿cuánto le cuesta un divorcio? No sé, acá hay algún compañero que quiera consultar, no sé, en nuestro caso acá en piso nadie. Divorcio de mutuo consentimiento, ¿cuánto cuesta más o menos? En realidad nunca un divorcio vincular puede ser más caro que una fiesta. Es decir, que hoy en día se celebran fiestas fabulosas que cuestan pero Sí. millones y millones. Sin embargo, es muy bajo cuando es por mutuo consentimiento el divorcio vincular y cuando ya se ha contraído matrimonio con disolución de la sociedad conyugal, porque es un trámite breve. Lo que a lo mejor molesta y mucho es la morosidad judicial, pero más o menos 5 millones y medio con el IVA es lo que sale. Ahora, un divorcio controvertido, por supuesto, tiene mayores costos. Y además de eso se paga una tasa judicial que es un salario mínimo legal. Esa tasa va para el Poder Judicial. Y la publicación en los diarios también. Y la publicación en el diario solamente en caso de la disolución de la sociedad conyugal, no así el divorcio, que es un tema personalísimo. Correcto, en un ratito hablamos con más detalle. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Un placer compartir el piso contigo, con la doctora Bobadilla, la colega, pero ahí con toda la teleaudiencia. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué se empieza a hablar de esto? ¿Es buscando que sea más fácil divorciarse, sacar un peso encima del Poder Judicial? ¿Cómo se pensó, digamos, esto? Bueno, en la exposición de motivos se explica justamente que son varios motivos, valga la redundancia, que llevaban a la presentación del proyecto de ley, ¿verdad? Como bien vos dijiste, nosotros hasta el año 91 no teníamos previsto en el derecho civil la posibilidad del divorcio vincular, ¿verdad? Es decir, como nosotros estábamos bajo el influjo de la Constitución del 67, antes del 40 y antes de 1870, todas estas constituciones que, digamos, tenían como una unión indisoluble entre Estado e Iglesia, ¿verdad? O sea que había, por ejemplo, decía que el presidente de la República tenía que profesar la fe católica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo aclaro siempre que yo soy católico, apostólico romano, no solamente por fe de bautismo, primera comunión y confirmación y matrimonio, sino por mis padres, ¿verdad? Ambos padres, papá y mamá, de parte de mi papá también, que son de origen japonés, de la ciudad de Nagasaki, que es la única ciudad católica de Japón. O sea, yo soy católico por ambos lados, ¿verdad? Pero en mi rol de abogado y ahora también de legislador, tengo que entender de que esta división entre Estado e Iglesia se dio a partir de la Constitución de 1992. Y eso no se llegó a plasmar totalmente en esta ley del 91 Pero es sana esa división, ¿verdad? No lo hace como crítica. Claro que es sana la división. Imagínate vos que hoy
en la mayoría de los países donde se rigen por la ley, digamos, religiosa, estamos hablando de teocracias, ¿verdad? O sea que en el caso, la mayoría de muchos de los países árabes son teocracias. El caso más palpable es el de Irán, ¿verdad? Donde ellos se rigen incluso por una policía religiosa que se fija si es que uno tiene bien puesto el hijab o no. En otros países como Pakistán o Afganistán incluso exigen la utilización de la burka. Es decir, estamos hablando de que la ley religiosa está por encima de la ley civil, y eso exige que incluso las mujeres no puedan gozar de los mismos derechos que en una sociedad abierta como la nuestra, consagrada en la Constitución Nacional, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, no se puede concebir. Pero costó esta ley, ¿verdad? Yo recuerdo las discusiones Sí, que hubo por supuesto. entre la Iglesia Católica, que decía esto es el fin de la moral. Bueno, en realidad había separación de hechos, y luego todas las personas que tenían separación de hechos, conforme a esta ley 45/91, pudieron solicitar directamente el divorcio vincular, respetando, por supuesto, las normas, ¿verdad? ¿Vos podías hacer tu separación de Claro, hechos? separación de hechos Ante un juzgado. existía anteriormente, y luego esta ley como que la gente invocaba ya porque había sido derogada esa figura, y se ocupa del divorcio vincular. A mí me parece muy interesante que los senadores traten este tema, porque es un tema muy importante, el matrimonio. El matrimonio es un instituto, no es un sí cualquiera. Para decir que sí, yo todavía no tengo ninguna responsabilidad en ese momento, más que mis invitados pasen una linda noche en un brindis o a solas, porque puede ser una celebración familiar, pero sí es muy importante porque las personas contraen derechos y obligaciones. Y no es solamente cuando tienen hijos, ¿verdad? Que sí es necesario que un juez especial, como un juez de familia, como existen en otros países, o un juzgado de la niñez y de la adolescencia se ocupe. Y que un juez civil diga que específicamente tienen o no niños, para que se sepa quién va a tener el régimen de relacionamiento y quién va a pagar esa cuota alimentaria. Pero en el caso del anteproyecto de ley que hoy nos ocupa en esta entrevista, es muy interesante. Lo que creo que existen allí los fundamentos, y lo he leído atentamente, dicen los fundamentos de lo que se quiere evitar es que en casos de violencia grave, por ejemplo, las personas vayan a un juez y digan sin abogados, con lo que no estoy de acuerdo, sin abogados, para decir que se quieren divorciar. Pero me parece un tema poco serio, porque el Código de Organización Judicial, y ahí sí hay que limar muchísimo, senador, ese anteproyecto de ley, porque el Código de Organización Judicial establece que los jueces no darán trámites a ningún es decir, a ninguna petición sin la firma de un abogado. Es decir, ¿y qué es lo que hace el abogado? El abogado garantiza e instruye al ciudadano cuáles son las consecuencias de un divorcio vincular. Porque ese es un punto súper interesante. De hecho, me escribieron algunos abogados al comentar que se iba a tratar el tema hoy, pero yendo nomás a la posición de motivo, porque te interrumpí, senador. Sí. ¿Qué motivó esto? Bueno, te decía haciendo un contexto histórico, y retomando lo que decía la doctora también, que se podía inscribir la separación de hechos, pero la persona separada no se podía volver a casar, por ejemplo. ¿A qué recurrían nuestros compatriotas? Se tenían que ir a Clorinda a casarse, los que estaban hacia Ciudad del Este se iban a Foz de Iguazú, etcétera. Porque, bueno, mucha gente muy joven, a los 20, 25 años, se separaban de hecho, querían hacer su vida. A veces con el primer matrimonio no tuvieron hijos, y con el segundo tuvieron 3, 4, y era injusto que aquellos estén desamparados, porque también tenemos que recordar que habían dos figuras diferentes sobre los hijos. Habían los hijos matrimoniales, los extramatrimoniales. Entonces, no tenía sentido que eso siguiese de esa manera. Los dos últimos países que aprobaron el divorcio fueron Chile y Paraguay, ¿verdad? Chile y Paraguay. Chile más tarde que nosotros, lo creo. Chile más tarde que nosotros, ¿verdad? Porque lógico, tuvieron también un régimen conservador muy fuerte, ¿verdad? Y vuelvo a decir, yo respeto totalmente la decisión que cada uno pueda tener, pero nosotros tenemos que legislar para un país
que profesa la libertad de culto. Es decir, nosotros aquí lo único que establecemos que no se puede modificar hasta ahora es que el matrimonio tiene que ser entre el hombre y la mujer y tiene que ser monogámico. Pero esto te motiva a vos que sea más rápido porque hay mucha recarga judicial o que sea más rápido por los ciudadanos. Por ambas cosas, tiene que ser menos oneroso, Diego, porque si vos te podés casar sin la intervención de un abogado, ¿verdad? Si es que, porque es por mutuo consentimiento, allí la ley es la que le da, existe un principio dentro del mundo jurídico que se llama principio de autonomía de la voluntad de las partes. Si es que la ley no dice algo contrario, el principio de autonomía de la voluntad de las partes se debe respetar, ¿verdad? Entonces, si uno voluntariamente, por eso el juez, en realidad es un oficial del registro civil, ¿verdad? Que te dice, ustedes contraen el matrimonio o vienen libre, espontáneamente, sin coacción, sí, ¿verdad? O sea que uno tiene que manifestar eso y es una manifestación positiva. El silencio no sirve allí, uno tiene que manifestar públicamente. Es formalísimo, ¿verdad? Con testigos de que eso es de esa manera, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, si hablamos de un divorcio no controvertido, quiero aclarar muy bien eso, ¿verdad? Porque la autora tiene toda la razón, ¿verdad? En un divorcio controvertido, donde hay bienes que están en juego, donde hay niños, donde hay prestaciones alimentarias, etcétera, etcétera, que no han sido acordadas, pues lógicamente eso tiene que seguir su trámite normal, ¿verdad? Ahora, si es que ellos han acordado libre y espontáneamente, por mutuo consentimiento, el divorcio vincular, ese trámite debe ser mucho más sumario. ¿Por qué nosotros le tenemos que estar cobrando de vuelta tasas judiciales? ¿Por qué le tenemos que estar cobrando de vuelta honorarios profesionales, etcétera, etcétera, si es un divorcio de mutuo consentimiento? La idea es que tiene un formulario, presento y está. Y claro, que se haga el trámite mínimo, ¿verdad? Para que eso pueda hacer. Fíjate en el caso de los Estados Unidos. En Las Vegas hay gente que se casa a la mañana y se divorcia a la tarde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que ese sea nuestro objetivo final, ni mucho menos, ¿verdad? En la Constitución Nacional nuestra dice muy claramente que la familia es el núcleo de la sociedad. Pero, perdón, esta ley exige modificar la 4591. Por supuesto, claro, sí. De eso se trata. Sí, se trata. Porque la ley incluso creo que no te permite eso, ¿verdad? Hay que esperar un tiempo para divorciar. Hay que esperar hasta un año. Hasta un año vos no te puedes separar. Y después, y después de separarte no podés casarte nuevamente hasta X cantidad de meses. O sea, eso está bien. Sí, yo leí el anteproyecto de ley que habla el senador. Sí. Y ese anteproyecto de ley dice específicamente que el requisito fundamental es esperar un año. Debe hacerse ante un juez en lo civil y comercial, porque el juez competente, un juez de paz, no tiene esa facultad para decidir sobre un divorcio vincular. Lo que dice también es que ambas partes pueden presentarse ante un juez y solicitar el divorcio vincular y que oirá, por supuesto, a ambas partes, tratará la conciliación, pero que una vez que ambos dijeron que sí, la sentencia debe salir en 3 días. ¿Y cuáles son los requisitos según el anteproyecto? Certificado de nacimiento de los cónyuges, el certificado de matrimonio, la cédula de identidad. Es decir, lo que busca el anteproyecto es que esto sea rápido, sencillo y sin costo alguno. Ahora la ley... Costos y costas, porque hay que definir lo que es costos y lo que es costas para los ciudadanos. Costo es la tasa judicial, por ejemplo, o una notificación judicial, ¿verdad? Y, por supuesto, lo demás es honorarios profesionales. Ahora, si me preguntás desde el punto de vista de las críticas de la ley, te la voy a hacer. Correcto, sí. Quiero hablar de eso también, pero quiero ver bien las bases nomás. Esta ley va a... Porque la ley actual te dice que incluso el juez tiene que instarle a la pareja sobre lo que van a hacer, hablar de la importancia de la familia. O sea, la 4591. No dice eso en realidad. Dice que tiene que tratar de avenir a las partes. Claro. Y nada más. Es decir, todo eso fue el contexto histórico. Claro. Darle la oportunidad a la pareja. Porque el matrimonio, hay tantas cosas en él. No solamente es una sociedad conyugal como cuando te casas, sino están los sentimientos, está la ética, la moral y un montón de cosas. Es el núcleo de la sociedad. Ahora bien, en la práctica, tengo 33 años de la profesión y el juez
juez, en algunos casos, había jueces que hacía eso, ¿verdad? Y a veces por el recargo de trabajo, lo que hacen las personas que se divorcian es acudir ante un actuario judicial o un dactilógrafo que pregunta, ¿usted quiere divorciarse? Y entonces sí, y termina en 10 minutos la audiencia. Pero también mi experiencia me ha mostrado de que iniciando un juicio vincular y estando en trámite el juicio, las parejas han dicho no. Doctora, quiero que desista del divorcio vincular. Vuelve el amor. Y vuelve el amor, porque es un estado sentimental, no es y emocional en algunos casos. Ahora, hay excepciones, como en el caso de violencia. Ahora bien, esta ley no tiene sentido, y yo estoy totalmente en contra de las fundamentaciones, de decir que va a empoderar a la mujer. El empoderamiento no se llega por un divorcio vincular por mutuo consentimiento, porque el agresor justamente utiliza el divorcio vincular para decir que no te voy a dar el divorcio, y entonces la mujer tiene un largo peregrinar que termina demandando a la otra parte, porque nadie está obligado a estar con quien no lo quiere estar. Por eso se hacen los divorcios controvertidos, como bien decía aquí el senador de la Nación, ¿verdad? Pero creo que este anteproyecto de ley merece un debate jurídico, no solamente con la ciudadanía, sino con quienes entienden de leyes. Y también está otro tema. En nuestro continente, como Bolivia, acá al ladito nomás, ¿verdad?, cerquita, ellos sí tienen divorcio de esta forma, ¿verdad?, que es un divorcio rápido, pero lo hacen ante notario público simplemente. Y realmente el que tiene... Y hablamos de otras culturas, porque no nos podemos, está bien hablar de las leyes y del derecho comparado, pero no podemos compararnos como sociedad con los Estados Unidos, ni tampoco con Inglaterra, que son países sumamente avanzados, tanto en educación, en leyes y en un montón de cuestiones. Ahora, lo que sí aplaudo a este anteproyecto, y a que lo digo acá en presencia del senador, es de que la morosidad judicial es impresionante y a veces tenemos demasiadas leyes y no cumplimos. Esta ley me parece genial que sea interpelado incluso el juez, que no resuelve un simple divorcio vincular por mutuo consentimiento. No tiene sanción el juez de la morosidad judicial. Y decía un grande como Martin Luther King que la demora demasiada no es justicia, ¿verdad? Entonces debemos tratar de que en las leyes estén contempladas estas cuestiones, que lo resuelvan en 3 días. Pero pienso que es una ilusión tan grande, porque hay juicios orales y públicos en el que el juez dice, la sentencia será dentro de 5 días. En una medida cautelar dice, la sentencia será dentro de 3 días. Entonces, ojalá realmente que este proyecto de ley, si se pone en vigencia, sea para que un plazo procesal sea más corto, y el empoderamiento de la mujer va por muchos otros temas, y también el tema del feminicidio, de la agresión. Yo no creo que un agresor o una persona que acaba de realizar un acto grave se vaya simplemente ante el juez, ¿verdad?, a decirle, sí quiero divorciarme. Eso es un tema totalmente, una utopía, y tampoco me parece correcto de que sea sin intervención de abogados, porque no hay justicia sin abogados. Senador, ¿cuáles son los puntos más importantes de esta ley? O sea, elimina toda la parte más protocolar de lo que es hoy divorciarse y lo simplifica a un trámite así, ante el registro. Sí, pero sobre todo yo creo que es una actualización necesaria dentro del derecho positivo, ¿verdad? La doctora mencionaba algunos casos de otras sociedades, ¿verdad? Y yo sí creo que esto es un empoderamiento para la mujer, ¿verdad? Y una facilidad también para el hombre, o sea, para ambos, ¿verdad? Porque en momentos en que se trataba el tema del voto de la mujer, mucha gente se opuso. Se opuso en los Estados Unidos, se opuso en la Argentina, se opuso en el Paraguay, ¿verdad?, hasta que finalmente se logró el voto de la mujer, ¿verdad? Y en ese momento también mucha gente decía, no, pues la mujer, ¿por qué tiene que intervenir en cosas de la política si eso es asunto de hombres? La mujer está para la casa, que esto, que aquello. Nada más alejado de la realidad si las mujeres son la mitad de la población, ¿verdad? Después, cuando se trató el tema de la ley del comerciante,
que es la, si mal no recuerdo, la 1083 o 1034, perdón, barra 83, ¿verdad? En la ley del comerciante se requería el consentimiento del marido para que la mujer ejerza el comercio. Qué locura. Dejaban los bienes ¿verdad? También. Y mucha gente te decía también, pues, ¿por qué la mujer tiene que hacer temas de comercio si ella tiene que estar en la casa y demás, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, Diego y audiencia, de que las leyes responden a un tiempo. A mí particularmente me encanta eso como historiador, vos sabés eso, ¿verdad? Entonces es más fácil incluso entender el contexto histórico de por qué salió esa norma en ese momento, ¿verdad? Y a partir de allí nosotros analizamos y estudiamos su evolución, ¿verdad? Anteriormente, ¿qué le decían las abuelas, las tías y las mamás a las esposas? Pobre chica que se iba a casarse con un enajenado mental, violento, alcohólico, que se iba y le pegaba, le corregía a la esposa iba con el ojo morado y le decía, no, aguantá, nace allí. La familia, tenés que aguantar. De ya de mendamaje. O sea, vos ya te casaste, ya te jodiste prácticamente, ¿verdad? Y la revictimización que se hace cuando se le vuelve a llevar frente al agresor. Nosotros tenemos que hacer de la forma más sumaria esto, Diego. De la forma más sumaria. Estamos hablando de mayores de edad, porque el matrimonio se permite incluso con menores de edad, con el acompañamiento de los padres. Eso no hay que modificar. ¿verdad? Eso también deberíamos de modificar. Hoy el Código Civil dice que los varones a los 16 años y las nenas de los 14 se pueden casar. ¿verdad? O sea, no podemos votar. Con el consentimiento de los padres, ¿verdad? Pero una vez que ellos se hayan casado, tienen su libreta de familia, ellos dentro del sistema jurídico nuestro obtienen su emancipación de hecho y de derecho. Es decir, son mayores de edad. Pueden ir a sacar su registro de conducir, pueden votar, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí en nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos como uno de los principales hechos punibles en el Departamento Central, el número 1, es la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar tiene en un 90% de casos agresores hombres contra mujeres, ¿verdad? Digo esto porque es lógico, también ocurre en el caso contrario, ¿verdad? Pero mayormente son varones por la fuerza física los que utilizan y una cultura machista también, una cultura machista contra las mujeres. Entonces, nosotros tenemos que tratar de agilizar esto, tenemos que separar las aguas de lo que es lógicamente la cuestión religiosa de la cuestión civil. Perdón, este día se presentó en el Senado. Se presentó. Bueno, pero ojo, sí. Diego, y esto también para la doctora y para el gremio de abogados que son mis colegas, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer las audiencias públicas correspondientes. Claro, claro. Para poder llevar adelante. Ya me llamaron también del gremio de escribanos. Me parece sumamente pertinente lo que ha manifestado el gremio de escribanos, porque también se puede hacer ante un escribano público, ¿verdad? Siempre y cuando sea de mutuo consentimiento. Una cosita nomás, antes de la pausa. Evitar los honorarios profesionales de un abogado, que no es tanto para pasarle los honorarios profesionales a un escribano público, estamos en lo mismo. Doctora. Y además te digo, con el tema de la violencia familiar, yo he participado en el tema de la ley, del debate, de la ley de violencia, del feminicidio, de un montón de cosas, pero aquí lo que estamos tratando es el divorcio vincular, y un divorcio vincular que dice el anteproyecto que no tengan hijos y no tengan bienes, es decir, para aquellas personas que se casaron y a los 1 año no quieren estar más juntos, entonces tienen todo el derecho del mundo de que esto sea rápido, ¿verdad? Y ahora el tema monetario. La legislación tiene que ser igual para todos, para el rico o para el pobre. Siempre queremos, y especialmente y con todo respeto a los políticos quieren usar esto como un populismo a veces, no me refiero al senador en general. En realidad, esto tiene que verse desde el punto de vista social, desde el punto de vista de tener en cuenta un instituto importante como el matrimonio, y por supuesto que el dinero es importante. ¿En qué beneficia la tasa judicial al Poder Judicial ese salario mínimo legal? Y ahí es lo que voy, y es muy importante abrir un poco la mente y no solo hablar de la historia y del pasado. Tenemos que hablar del presente, un siglo XXI
donde las redes sociales, la IA existe y un montón de cosas. Aquí el tema también, ¿por qué es importante el asesoramiento legal del abogado? Porque en un divorcio cuando decimos el sí, no hay todavía obligaciones, pero después de 10 años de casado hay derechos y obligaciones, desde el contrato del departamento que hagan los cónyuges, por ejemplo, ¿verdad? Entonces dan el sí y después ¿quién se queda con las deudas? ¿Quién se queda con el perro? Dicen ahora, ¿verdad? También, ¿verdad? Y por el otro lado también... Hasta ese es un problema, ¿eh? El esposo o la esposa tiene la obligación de dar alimentos cuando se queda enfermo, por ejemplo. Entonces yo puedo ir a dar el sí rápidamente, gratis, y después el resto, ¿qué hacemos? Por eso el asesoramiento legal, desde el momento que decido en divorciarme, debo consultar a un abogado. Tenemos que hacer una pausa, les pido un segundito de tiempo, y si uno no tiene ningún centavo, está la pareja, se quiere divorciar, no tiene nada... Y allí está la modificación de las tasas. No, ahí está pero beneficio de litigar sin gastos. Eso te quería preguntar. Vamos a preguntar y vamos a seguir hablando de este tema en un ratito. Hay una breve pausa que hacemos. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista. Estamos hablando de un proyecto de ley que pretende reducir, hacer más rápido, digamos, los trámites para obtener el divorcio vincular en nuestro país. Tema interesante porque plantea muchas cosas. Estamos hablando de los costos justamente de un divorcio, de los honorarios de los abogados. Y un poco la pregunta esta a nuestros invitados en esta tarde y noche. Si uno no tiene plata, una pareja sin plata, pero que ya se quiere divorciar, ¿tiene chance de litigar sin gastos, doctora Bobadilla, senador Eduardo? ¿Cómo es el tema ahí cuando uno no tiene plata para hacer un trámite de ese tipo? Bueno, el beneficio de litigar sin gastos para no abonar las tasas judiciales, ¿verdad? Pero también están, por supuesto, en otros juicios, uno puede recurrir también al defensor público. ¿El defensor te puede hacer un divorcio? El defensor público, normalmente no lo hacen. ¿Verdad que no? No lo hacen. Entonces, por eso es que el costo, pero el costo no es muy elevado. Se eleva, ¿y cuánto cuesta un vestido? ¿Un honorario? ¿Cuánto cuesta un vestido de novia? Primero que vos estás casado, ya bueno, no te querés divorciar. ¿Cuánto cuesta una fiesta? O sea, es imposible hacer la comparación de unos bajos honorarios profesionales con respecto, y además por mutuo consentimiento. Yo creo que los honorarios profesionales se elevan cuando es controvertido, ¿verdad? Y además también tenemos tantas cuestiones en este tema que hablábamos acá en el corte, de que, por ejemplo, en este país, cuando uno se divorcia, tiene juzgado de la niñez para establecer los alimentos y el régimen de relacionamiento. Por el otro lado, el divorcio vincular y la disolución de la sociedad conyugal, que a veces incluso están en diferentes juzgados, ¿verdad? Y por el otro lado, si hay violencia doméstica en un juzgado de paz, si hay violencia familiar ante la Fiscalía y el juzgado de garantía. En otros países existe que un solo juez entienda en todo el juicio. Y también resaltábamos que los juzgados son en lo civil y comercial, es decir, un juez que acaba de resolver una indemnización por daño de perjuicio de 1.000 millones de guaraníes tiene que también escucharle a la pareja que viene llorando porque se rompió un amor y se rompió un ciclo, ¿verdad? Yo creo que el divorcio vincular todos estamos de acuerdo, porque la ley es del 91, estamos en 2025. Acá lo que estamos debatiendo es si es sin costos, si es sin abogado y que sea rápidamente. Claro, aparte se va a debatir en el Parlamento, pero también se va a debatir en audiencia pública. Senador, ¿cuáles son, digamos, los puntos clave de esta ley? ¿Es para todos los casos de matrimonio? No. Pero quiero antes señalar lo siguiente, Diego, ¿verdad? El tema del beneficio de litigar sin gastos no es tan fácil. Vos tenés que ser insolvente, o sea, que tenés que ser un muerto civil más o menos económico para poder litigar sin gastos. Para tener derecho a... En el caso de que vos seas un trabajador que cobra sueldo mínimo, ¿verdad? O sea, un trabajador informal, ¿verdad? Vos tenés que pagar un salario mínimo a los bandidos del Poder Judicial. Y voy a decir así, porque el Poder Judicial nuestro, el sistema de justicia en Paraguay, está en el lugar 138 de 141 países por falta de independencia. Y la mafia de los pagarejos. Ahí está. Ya no hay... Y estoy seguro que la doctora va a coincidir conmigo, pues sabe lo que es padecer, irte, tener la justicia de tu lado. Ellos sufren también los abogados. Muchísimo. Ellos saben que el derecho está de su lado y el juez le falla en contra. ¿Por qué? Porque le vio entrar al otro abogado con un maletín, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, Diego, pagarle un salario mínimo para alguien que labura todo, imagínate, labura todo el año,
va a tener que pagarle su aguinaldo al tribunal para poder divorciarse, ¿verdad? Que eso no puede ser, ¿verdad? O sea, yo estoy abierto, yo creo que nosotros tenemos que hablar con el gremio de abogados, hablar con el gremio de escribanos, encontrar algunos puntos de conexión, algunos puntos intermedios, a ver cómo se puede hacer, ¿verdad? Para que esto sea, por ejemplo, más beneficioso para todos, porque vamos a suponer que nosotros decimos que le sacamos las tasas, pero que vamos a poner un monto mínimo que va a ser y ya definimos los honorarios, por ejemplo, de cuánto jornal le tiene que ser. Yo prefiero pagarle al abogado que pagarle al tribunal. 1000 veces. Te digo acá y a la otra le digo, ¿verdad? ¿Para qué se va esa plata al juzgado? Que se haga ante el registro civil, que los abogados que cada parte tenga su abogado que firme el mutuo consentimiento, cada uno esté representado, para que a posteriori no se lee indefensión, ¿verdad? Pero y que se diga ya los honorarios van a ser tanto para cada uno. Y mira, los abogados como la doctora, así van a tener casos que le van a venir todos los días. Pues hoy, ¿verdad? Así, viene, entra y ya sacamos, ¿verdad? Va a facturar la doctora así, clean, 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 ¿verdad? Entonces... yo creo que acá lo que tenemos que buscar es la celeridad, sacar la burocracia extrema. Nosotros estamos llenos. Imagínate un poco, hasta ahora nosotros, para ir a sacar tu cédula, tráeme tu registro, tu certificado de nacimiento. Policial si se perdió. Ellos tienen. ¿Por qué puedo tener que ir? O sea, el Estado tiene, ¿verdad? No, anda a comprar una estampilla, hace esto. Legalizado. Legalizado. Una cantidad, una argelería que no te puedo explicar. Y nosotros hemos para la informalidad, ¿verdad? Hemos trabajado mucho. Lamentablemente no hemos podido ganar en una de las últimas votaciones, fue un veto del presidente de la República, el tema del pasaporte, por ejemplo, ¿verdad? Digo esto porque estos son documentos. Te puedo ayudar en eso. Uno Sale necesita 245.000 guaraníes y encima otra vez te piden el tema tu CCT. Y si vos tu CCT no tenés al día, no puedes viajar. Sí. Tenían el derecho. También, el derecho claro, constitucional. pero si vos querés en el día y salir del país cuando quieras. Pero si ¿verdad? vos querés en el día, quizás tengas que pagar, ¿no? Entonces ahí vos te das cuenta, eso es inconstitucional, ¿verdad? No puede ser que vos, porque entraste en una desgracia económica, ¿verdad?, no puedas salir del país. ¿Cuántos paraguayos hoy día se han ido a encontrar su futuro y su solución en España, por ejemplo? Porque acá no se le da esa posibilidad. Y dejarle que vaya a trabajar y después va a pagarse durante su cuenta, ¿verdad? Este proceso va a permitir a las parejas que tienen matrimonios con hijos acceder al trámite abreviado, podemos decir. Mira, yo no estoy recordando esa parte, Diego. Acá la doctora me va a corregir, ¿verdad? Porque leí antes de venir el anteproyecto. Porque realmente el proyecto, como dijo la doctora, presentó la senadora Lilian Samaniego, y varios de nosotros acompañamos, ¿verdad?, el proyecto y el anteproyecto, porque generalmente esto sufre modificaciones posteriormente y se ajustan, ¿verdad? Yo personalmente trabajo mucho con una de las comisiones asesores permanentes, que es la de legislación, y allí tenemos unos asesores que realmente siempre nos ayudan, porque cualquier ley tiene que tener, cualquier artículo tiene que tener lógica jurídica, tiene que tener una serie de requisitos que a veces con el anteproyecto no se contempla, ¿verdad? Una cosita más, tenemos una breve pausa, le pido un segundito nomás y ya volvemos enseguida con más de puntos de vista. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, estamos hablando de un tema muy interesante y muy importante. Tenemos un minutito para cada uno. Yo recuerdo nomás que creo que fue el ministro Alberto Martínez Simón, había presentado un proyecto para agilizar vía online el trámite del juicio de divorcio. O sea, hace tiempo que se está notando, por lo visto, que es un juicio que podría ser más rápido, ¿verdad? Esa es un poco la idea, senador, como para ir redondeando. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y creo que el punto más importante en el cual hemos coincidido aquí con la doctora es que tiene que ser un trámite mucho más rápido, más sumario, en las condiciones que hablamos, ¿verdad? Estamos hablando de mutuo consentimiento, donde no hay hijos, no hay bienes, etcétera, ¿verdad? Y también eso va a, de alguna manera, alivianar la enorme carga que tienen los juzgados, ¿verdad? Porque hoy día están tramitando juicios de divorcio / disolución conyugal de mutuo consentimiento que les lleva muchísimo tiempo, ¿verdad? Años a veces un divorcio, cuando alguien ya quiere hacer su vida, quiere hacer otras cosas. O sea, la mora va en contra de todo. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo, yo estoy seguro, y ya me pongo a disposición también de la doctora, ¿verdad?, para que cuando hagamos las audiencias
busquemos dentro de ese anteproyecto a ver cómo hacer, qué se puede hacer de una forma, de otra, Claro. ¿verdad? Agilizar un poco, ¿verdad? Sin que nadie pierda dentro de este proceso, ¿verdad? Yo el que creo que tenemos que dejarle fuera es al Poder Judicial, ¿verdad? Acá esto sí es una cuestión del registro civil, ¿verdad? Y las partes después de un tiempo deciden por mutuo consentimiento, no hay hijos, etcétera, etcétera. Garanticémosle una defensa adecuada, garanticémosle acá un asesoramiento adecuado, ¿verdad? Pero que luego de eso el trámite sea lo más sumario posible. Doctora, para cerrar. Para cerrar, es que no estamos en contra del divorcio, que está instalado y vivimos otros tiempos. La celeridad es muy importante, tanto en el Poder Judicial como en las instituciones públicas. Que esto no sea descargar al Poder Judicial para llevar a cargar otra vez al registro civil de las personas. Que realmente los ciudadanos tengan una pronta y rápida justicia en lo que desean, que es su deseo de divorciarse, porque está en juego la voluntariedad de las personas que han contraído nupcias. Ahora, me parece que no hay justicia sin abogados, te decía, y el asesoramiento legal siempre es consulte y luego firme, porque detrás de un matrimonio, sea corto o sea muy largo, el tema de que no hayan tenido hijos y tienen 30 años de matrimonio, conlleva a muchas otras aristas que esta ley no la contempla. Este artículo no lo contempla, pero sí los esposos incluso se deben hasta sana sepultura hasta cuando han fallecido. Y también está, como te decía, el tema de los alimentos. Es decir, el instituto del matrimonio conlleva derechos y obligaciones. ¿Y qué podemos decir desde el punto de vista ciudadana? Yo no soy política, pero sí puedo decir como ciudadana y decirle a los jóvenes que quieren contraer nupcia, piénselo 2, 3 y 4 veces, porque el matrimonio es una gran responsabilidad, porque dentro de ese matrimonio hay un núcleo familiar en el que pueden venir hijos, ¿verdad? No es solamente el casarse, descasarse, pagar o no pagar. Este no es un tema económico solamente, es un tema estructural y es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Muy amable, amo por venir, muchas gracias. Vamos a seguir hablando de esto porque recién empieza esto. Claro Muy que amable. sí. Gracias. Gracias. Hacemos una última pausa y ya volvemos. Bien, tenemos que irnos nosotros, ya llega Judith en segundos nada más. QAP, por supuesto, aquí en nuestras pantallas. Hasta mañana de nuestra parte. Chau, chau.